soy prueba de lo que la gracia de Dios puede hacer. Si supieras lo que yo sufrí, podrías ver lo que ha hecho en mí. Cambió mi vida y me transformó. Eso es lo que hizo la gracia de Dios. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que vertió. Cuán sublime tú eres, Señor, que has derramado esa gracia incomparable sobre nuestras vidas, Señor. Un favor inmerecido, pero necesitado en nuestras vidas, Señor. No había forma de que algún acto nuestro hiciese que pusieras tu mirada sobre nuestras vidas. Solo un acto de tu amor incomparable ha hecho que tu mirada se ponga sobre cada uno de nosotros, Señor. Y hoy que nos permites meditar un poco más en las Escrituras para conocer cómo nos salvaste, cómo nos rescataste, cómo nos diste el gran regalo de la salvación, que no son cosas terrenales, sino nos diste, Señor, a ti mismo, como el gran regalo, Señor, que no merecíamos. Y por la gracia, como dijo Pablo, de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, Señor, y permítenos experimentar esa realidad de que tu gracia no ha sido vana en cada una de nuestras vidas, sino tu gracia es la que ha obrado, tu gracia es la que está trabajando en nosotros, tu gracia es la que nos está libertando, tu gracia, Dios, es la que está cada día llevándonos a la madurez, Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados en cualquier dirección por cualquier pensamiento de hombre, Señor amado, sino que seamos guiados por ti, seamos enseñados con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Señor. Dando la gracia en esta mañana, Dios, poder ser buena tierra, donde todo lo que tú tienes, Señor, de fruto, conforme a tu voluntad, Señor. Permite que podamos acercarnos con un corazón que te pueda decir, Señor, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Que seas tú el que nos guíes y nos enseñes en esta preciosa mañana. Tú conoces, Dios, todas las fragilidades del predicador. Tú conoces, Señor, que por nosotros mismos no somos competentes para las cosas tuyas, Señor, pero es tu gracia la que hace posible que tú te manifiestes a través de un pecador para dar a conocer las grandezas de tu nombre, Señor amado. Gracias por tanta fidelidad y misericordia sobre todos y cada uno de nosotros. A ti el honor y la gloria en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias por tu incomparable, maravillosa, extraordinaria, indescriptible fidelidad sobre todos y cada uno de nosotros. Muy buenos días, amados. Que el Señor, con su gracia maravillosa, obre en esta preciosa mañana sobre todos y cada uno de nosotros. Estamos aquí no porque seamos nosotros los que tengamos algo para ofrecer. Estamos aquí
porque el Dios de los cielos ya ofreció, ya dio, te entregó una vida incomparable, ¿cierto? Y aunque muchas veces nosotros estamos buscando la gloria de Dios en las cosas terrenales, donde no puede ser hallada, la Escritura dice que los cielos y las cosas creadas nos hablan de la grandeza de Dios, nos hablan de su eterno poder y deidad, pero la única manera de conocer a Dios es porque Dios se revele a sí mismo a cada una de nuestras vidas. Y para eso Dios ya ha puesto un depósito maravilloso. ¿Dónde Dios decidió manifestar toda su gloria? En la vida de Jesucristo. Ya que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y ahora ese Verbo que se hizo carne, ¿dónde habita? En cada uno de nosotros. Dios lo ha hecho habitar por su Espíritu en cada una de nuestras vidas. De manera que no estamos buscando las cosas terrenales, sino como está escrito: si pues habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no las de la tierra. Amén. ¿Qué tal si se ubica un momento en Génesis 19? Génesis capítulo número 19. Esta mañana continuamos estudiando acerca de cómo Dios de una manera especial nos está llevando a conocer el tesoro incomparable que ya ha puesto en nosotros, ese Jesús que es en nosotros la esperanza de gloria. Y que vamos a mirar un poco esta mañana una parábola, una de las parábolas que hace parte de las parábolas donde se hablaba del reino de Dios, la parábola del trigo y la cizaña. Pero vamos a introducirnos por acá en Génesis capítulo número 19, en el versículo número 19, ¿sí? Porque hay algo muy necesario en nuestras vidas. No es un simple acercarnos a las Escrituras, sino que nosotros vamos experimentando cómo Dios nos va llevando a conocerlo y también va llevando a conocer en qué estado está nuestro corazón. Porque Dios nos va desnudando de nosotros mismos para irnos vistiendo de Él, para ir haciendo visible todo lo que Él es en cada uno de nosotros. Porque nosotros pensamos que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén y se escondió, y el Señor vino y lo llamó y salió y se había hecho unos delantales de hojas y estaba cubierto, y le respondía al Señor: porque vi que estaba desnudo y tuve miedo. Y entonces nosotros pensamos que el problema del hombre era que se hubiera vestido de hojas, y entonces ahora lo que tenía era que quitarse esas hojas y vestirse de pieles. Pero realmente de lo que el hombre se vistió cuando pecó no fue de un vestido de hojas, fue de una naturaleza que tiene un absoluto rechazo hacia Dios. Y ahora lo que el Señor está haciendo con su obra en nosotros es despojarnos de esa naturaleza que no quiere nada con Dios y nos está vistiendo de una nueva que tiene una relación íntima y profunda con Dios. Por eso Dios nos ha puesto en su Hijo, y la nueva vida que está manifestando en nosotros es esa gloriosa vida. Pero es importante que nosotros meditemos, porque la iglesia cada vez hablamos más de lo cerca que está la venida de Cristo. Y entonces podemos ver y enumerar y predicar y anunciar un mundo de señales y aún las advertencias que Dios ha dicho, que cuando viéramos todas estas cosas suceder: erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca, ¿cierto? El asunto que está aconteciendo en nuestros corazones es que cada vez anunciamos más la venida de Cristo, pero cada vez estamos más lejos de la realidad de Cristo, y eso pareciera no ser coherente.
como que anunciemos algo tan inminente, pero como que nosotros mismos no sentimos ese apresuramiento en nuestro corazón. Y cuando hablo de apresuramiento no hablo de correr, no hablo de esfuerzo humano, hablo es de la necesidad de que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, ¿cierto? No en el conocimiento bíblico, sino en el conocimiento de Dios. Porque la gente se asombraba cuando escuchaba a los discípulos del Señor y se asombraba que aunque ellos, con esto no estoy diciendo que no haya necesidad de estudiar, lo que estoy diciendo es que el estudio tiene una coherencia cuando tú empiezas a ver al Salvador, porque se dice que la gente miraba a Pedro y la gente decía, este hombre es del vulgo, este hombre no tiene la preparación que otros tienen. Pero aunque no tenía la preparación académica que tenían otros, Pedro estaba viendo lo que otros no estaban viendo, ¿cierto? Los ojos de Pedro habían sido abiertos por un mundo de revelación, como le dijo Jesús, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es hermoso, porque escudriñamos las Escrituras, pero no podemos perder de vista que necesitamos revelación para verlo a Él. Todas las Escrituras nos hablan de Él, de principio a Él, nos lo señalan, nos lo indican, para que corramos no al libro, sino el libro nos indica a quién debemos ¿qué? Correr, a quién debemos dirigirnos. Y en Génesis 19:19, hablando de lo que aconteció cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y ellos venían a traer un inminente juicio de parte de Dios. Y en ese juicio inminente que venía de parte de Dios, llegaron a una casa, a la casa del sobrino de Abraham llamado Lot. Y en medio de toda esa noticia trágica que venía para Sodoma y Gomorra, había una buena noticia para la casa de Lot. Lot recibió a aquellos visitantes, ¿cierto? Y aquel día ese Lot iba a ser rescatado del juicio que iba a venir sobre estas ciudades, ¿sí? El asunto es que el juicio tan inminente y la falta como de diligencia y de presteza en el corazón frente a lo que se está viviendo, lo que está aconteciendo. Dice el verso 19, déblase un poquito, es el 17, verso 15, pongámoslo desde el 15, ese. Y al rayar el alba, los ángeles, ¿qué estaban haciendo? Afanando a Lot, daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad, ¿cierto? O sea, ¿el juicio inminente viene? Sí, y los ángeles están apresurando ¿a quién? A Lot, pero Lot no tiene el mismo apresuramiento en su corazón. Es más, dice el verso número 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron afuera de la ciudad, ¿cierto? O sea que les tocó cogerlo y sacarlo, porque en cierta manera, viendo lo que había acontecer, como que en su corazón no había una respuesta. Y nosotros necesitamos esto, según la misericordia de Dios para con él, lo sacaron de ahí. ¿Y cuánto necesitamos esas realidades sobre nuestras vidas? Que sabemos que estamos viviendo tiempos, no sabemos ni el día ni la hora, pero el Señor dijo que cuando todas estas cosas acontecieran, veláramos y oráramos, ¿cierto? O sea, estuviéramos alertas. Dios nos ha dado de su Espíritu para que estemos conectados ¿con quién? Para que estemos conectados con Él. En Éxodo 12:33 dice la Escritura que cuando llegó el momento en el que Dios iba a sacar a Israel de Egipto, Dios había hecho todas las plagas que habían venido, ya había pasado la Pascua, ya llegó el momento donde todo Egipto estaba llorando la muerte de sus primogénitos.
Había sido una noche terrible para los egipcios, pero también una noche gloriosa para los israelitas. Mientras unos estaban llorando la pérdida, otros estaban celebrando cuánta misericordia de Dios sobre ellos. Y llegó la hora de salir, ¿cierto? Pero mire quiénes estaban empujando a los israelitas a que se fueran. Dice el 12:33 de Éxodo: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. ¿Sí o no? Estaban más afanados los egipcios de que los israelitas que fueran, que los israelitas de salir con la presteza que necesitaban. Y todo esto habla a nuestro corazón y a nuestra vida, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, de muchas voces, de muchos conceptos, de muchos moveres extraños, ¿cierto? En esos días ha habido como un cierto escándalo en el internet por un lugar de nuestra nación que hace eventos eclesiásticos, y antes del evento eclesiástico aconteció algo en ese lugar y se llenó todo el lugar de humo. Y entonces hicieron algo comercial con eso para invitar a todo el mundo, diciendo que la gloria de la nube de la gloria del Señor se había manifestado en ese lugar, ¿cierto? Y cantidad de gentes corriendo a buscar la gloria de Dios, porque por la falta de conocimiento, entonces estamos corriendo a lugares, a eventos, ¿sí? Y nos perdemos de vista realmente de conocer al Dios vivo y eterno. Mis amados, la gloria del Señor ya está en nuestras vidas, somos portadores de la gloria de Dios, tenemos este tesoro en vasos de barro, no hay que buscarla, ¿cierto? Recuerdo hace un tiempo en algún lugar donde nos reuníamos, ¿sí? De pronto el pastor tenía el anhelo de ir a un evento de otra ciudad, empezó a animar a toda la iglesia para que algunos fueran, ¿cierto? Y entonces una de las cosas que decía el pastor en ese momento es que hay que ir a buscar la presencia de Dios porque allá está. Entonces un hermano viene y le dice al pastor, le dice: pastor, no, estoy muy triste, entonces yo qué estaba haciendo todo el tiempo aquí, ¿para qué me he reunido aquí? Si la presencia de Dios está allá, entonces yo qué hago acá. Y en realidad no es buscar un lugar, lo que Dios está procurando es hacernos conscientes de una relación, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia somos tú y yo, las personas en las que habita ¿qué? Cristo. Y ya su presencia está ¿en quién? En nosotros, ya su vida. Lo que necesitamos crecer es en conocer esa realidad de la que ya somos ¿qué? Portadores. Si no hemos nacido de nuevo, pues hay un serio problema, porque si no se ha nacido de nuevo, pues no se es portador de esa gloria. Pero cuando Dios nos hace nacer de nuevo, hay una vida que ahora Él está llevando a manifestarse en cada uno de nosotros. De manera que necesitamos entender que el afán no tiene que venir de afuera, realmente tiene que suceder algo en el corazón, y es algo que produce Cristo en nuestras vidas. La Escritura dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Realmente lo que nos debiera mover a vivir para el Señor no tiene que ser las cosas que nos empujan de afuera, sino el amor de Cristo que está traspasando nuestro corazón dentro de cada uno de nosotros. Vaya entonces por favor a Mateo capítulo número 13, verso número 24, y nos vamos a ubicar allí entonces en una parábola, tal vez para muchos muy familiar, tal vez para muchos de nosotros conocida, y a veces la mayor parte del tiempo nosotros perdemos
la riqueza de las cosas que Dios nos quiere enseñar, porque a veces nos nombran algo y nosotros asumimos ya saberlo todo. Y cuando asumimos esa actitud, entonces nos perdemos de lo que Dios nos quiere enseñar. Mire, la palabra de Dios es tan profunda, ¿cierto? Que si 1000 veces Dios nos permite pasar por la misma porción, 1000 veces Dios tendrá algo nuevo para enseñarnos de Él a cada uno de nosotros. Eso no termina, ¿cierto? Porque es imposible que un Dios infinito, ¿sí?, y todo lo que Él es pueda ser contenido en un ser finito como nosotros. Todo eso es un conocimiento tan vasto, como dijo Pablo cuando estaba asombrado y dijo profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. O sea, esto es un asombro maravilloso que todos los días enamora más nuestro corazón de Dios. Mateo capítulo 13, verso número 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sí? Y hasta ahí vamos con la primera parte. Particularmente esta parábola del trigo y la cizaña solo aparece en Mateo, a diferencia de la parábola del sembrador que aparece en 3 de los evangelios, menos en Juan. Pero esta solamente aparece aquí. Y es una de las parábolas que después, cuando está el Señor con sus discípulos aparte, les explica y les da claridad acerca de lo que Él estaba enseñando acerca de esa parábola, para darle claridad al corazón, ¿qué? Al corazón humano, para traer luz que alumbre nuestra vida, ¿cierto? De manera que aquí en esta parábola hay un mensaje muy contundente de parte del Señor y un mensaje muy claro para nuestras vidas, porque Dios no nos está llamando a pensar en lo que vemos afuera, ¿sí? La mayor parte de la relación que nosotros hacemos con esta parábola la hacemos es entre creyentes y no creyentes. Es como el mayor vínculo que casi se le da la interpretación primaria de esta parábola. Pero cuando vamos ahondando, vamos a encontrar cosas muy especiales que no tienen que ver con lo que pasa afuera, sino tienen que ver con lo que pasa adentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces traje un videito para mostrarles algo antes de que continuemos con la enseñanza. Sí, si me apagan un segundito ya la luz, Pedrito, y me lo pone ahí. Observe una plantación de trigo. Ciertamente es uno de los pasajes más lindos que podemos contemplar. Pero no se engañe, en medio de estos ramos hay también la cizaña. ¿Consigue identificarlo? A simple vista no, es prácticamente imposible, pues su apariencia durante todo el crecimiento es semejante al del trigo. Por eso el Señor Jesús, en esta parábola, enseñó a sus discípulos que apenas el tiempo mostraría la verdadera identidad de cada uno. Dejen crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña
y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Y es ahí que surgen las diferencias. Cuando está maduro y lleno de fruto, el trigo se inclina y se curva. La cizaña, por su lado, no produce fruto. Es venenosa y no se inclina. Al contrario, se eleva entre los ramos de trigo y sobresale. Y es en ese momento que hay la separación. La cizaña es arrancada y el trigo es guardado en el granero. Al mirar para la multitud adentro de una iglesia, todos parecen iguales. Al orar, al cantar y hasta en hablar de las cosas de Dios. Por eso solamente los nacidos del Espíritu poseen los frutos de justicia y se inclinan como el trigo delante de la voluntad de Dios. Ya el cristiano cizaña es orgulloso, no acepta la disciplina, no se curva y se mantiene erguido, pues le gusta de aparentar una supuesta santidad. Por lo tanto, su interior es completamente tóxico. Y siempre será así. A donde haya trigo, habrá cizaña, para confundir, envenenar, y si es posible, hasta arrancar el trigo para ser lanzado al fuego. Solamente el tiempo revela lo que está dentro de cada uno. Es en la hora de las luchas, los desiertos, cuando somos sacudidos y hasta mismo aplastados, que mostramos lo que hay en nosotros. Si somos trigo, los frutos aparecerán y permanecerán. Si somos cizaña, pronto no se curvará y mostrará su verdadero rostro. Siempre me pregunté por qué a veces las personas de mala fe tienen los mismos o mejores resultados que las personas que hacen el bien. Y hoy lo entendí. De acuerdo con la parábola, lo bueno y lo malo pueden parecer iguales durante un tiempo, pero al mismo tiempo se encarga de mostrar quién es quién. Listo, muy bien. Yo creo que para nosotros que somos más citadinos, este asunto agrícola no es un asunto, excepto para algunas personas que han vivido en el campo, algo que sea fácil de distinguir para quién, para nosotros. Es más, hace poco apenas entendí cuándo se empezaba a notar la diferencia y cuándo identificaban los que cosechan la cizaña, porque solo hasta el momento de los frutos es donde se ve la diferencia, y allá se ve cómo esas espigas que empiezan a sobresalir son las que empiezan a manifestar que tienen una naturaleza diferente dentro de ellas, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos aquí retomar un poco lo que ha acontecido con el corazón humano. Porque más que el Señor está hablando del trigo y la cizaña, de cosas externas, están hablando de cosas que pasan al interior nuestro, ¿cierto? Siempre pensamos en lo malo, es en los de afuera, pero pocas veces pensamos en qué es lo que estamos alimentando dentro de nuestro corazón. Y cuando vamos mirando como un comparativo de lo natural frente a lo espiritual de qué acontece entre el trigo y la cizaña, se encuentra un mundo de similitudes entre las dos, pero una razón de fuerza mayor que marca la diferencia. Y realmente lo que marca la diferencia en la vida de un creyente no es cuánta información bíblica tiene. Lo que marca la vida o la diferencia en un creyente es cuánto de la manifestación de la vida que le ha sido anunciada, ¿cierto?, está dentro de su vida. Por allá vamos a mirar más adelante donde dice la Escritura: por sus frutos lo conoceréis, porque los frutos manifiestan la naturaleza del árbol.
manifiestan la naturaleza, la esencia de algo que se está manifestando. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos cuesta mucho a los creyentes es identificar cuando hay un caminar en el espíritu y cuando hay un caminar en la carne. Y entonces nosotros hacemos cantidad de cosas que proceden del esfuerzo, de las ideas, de la capacidad humana, de la interpretación humana, y las atribuimos como cosas de Dios, y muchas veces lo que estamos inclinando es el corazón a nuestros propios deseos y a nuestra propia voluntad, y estamos tomando nuestra propia senda, nuestro propio camino. Y la Escritura dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino ¿de qué? Su final es camino de muerte. Mire que los fariseos estaban convencidos de que llevaban a punta de ley un camino correcto, estaban convencidos de que ese era el camino, hasta que el Señor vino y empezó a confrontar la realidad que ellos tenían dentro de sus corazones y dentro de sus vidas, ¿cierto? Y yo creo que si había algo chocante y que golpeaba mucho el corazón, es cómo yo puedo tener tanto tiempo metido en un grupo, cómo yo puedo haber hecho tanto tiempo parte de una congregación, cómo he podido ser parte de un ministerio, y que de pronto aparezca Jesús y me diga que yo estoy muerto y que todo lo que hay en mí solo es una apariencia, como le dijo a los fariseos y a los escribas cuando los llamó sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera tenían una apariencia, ¿cierto? Pero por dentro estaban llenos ¿de qué? Por dentro estaban llenos de muerte, ¿sí? Y entonces quisiera que me acompañara un momento a algo bien especial, porque nosotros necesitamos entender las luchas que estamos viviendo, ¿cierto? Todos tenemos luchas, y luchas por causa de esa naturaleza caída que todavía está en nosotros, que ya fue vencida en la cruz del Calvario, pero que aunque ya fue vencida en la cruz del Calvario, la lucha en la vida del creyente sigue hasta que el creyente sea llevado a la presencia ¿de quién? A la presencia del Señor. Ya esa naturaleza de pecado fue vencida, pero cada rato está reclamando volver a gobernar ¿en quién? En nuestras vidas y en nuestros corazones. No sé si le ha pasado sorprenderse en situaciones donde uno dice: yo no creí que fuera capaz de comportarme así, yo no creí que fuera capaz de expresarme así, y uno se sorprende hasta de uno mismo, ¿cierto? Hace poquito me ocurrió algo con una persona que me miré al espejo y dije: wow, Señor, estoy asombrado de quién soy yo, pero asombrado, y asombrado con lágrimas, ¿sí? Que me pasó un incidente con una persona, y cuando me pasó ese incidente con una persona me dolió tanto el corazón que tomé una decisión y dije: no quiero volver a compartir con esa persona, no quiero volver a hablarle, ¿sí? Pero yo no tengo nada contra ella, simplemente que es que no le quiero volver a hablar, dejémosla por allá, ¿cierto? Y el asunto es que esa es la manera en como yo cultivo la muerte y me enceguezco con algo que está endureciendo mi corazón y mi vida, y me voy engañando a sí mismo creyendo que si yo alejo a esas personas que me hacen daño, entonces alejé lo que me está haciendo daño, y es cómo está reaccionando mi vida y cómo está reaccionando mi corazón. Y empezó el Señor a confrontarme con esa realidad dentro de mi corazón. Me tocó humillarme delante del Señor y decirle: Señor, arráncame esto que se está volviendo el pensamiento que me dirige, y como que no quiero pensar sino por eso. Y entonces se da uno cuenta que tiene una lucha tremenda dentro del corazón. Alguna vez les había compartido que antes de ser cristiano y antes de ser creyente, yo tenía una habilidad, ya no la ejecuto, para que esté tranquilo, ¿sí? Bueno, lástima que no esté mi mamá hoy acá, porque podría dar fe de lo que voy a decir. Usted no sabe lo ladrón que yo era, pero adquirí habilidades impresionantes para eso. Yo solo necesitaba un alambrito y la chapa que me pusieran la abría. Y entonces cuando yo era niño, no sé si muchos de acá lo conozcan, pero cuando yo era niño no se utilizaban armarios como se utilizan ahora,
sino se utilizaba una cosa que llamaban baúles, era como un cajón, ¿sí? Y ese cajón tenía una llave así larga, con 2 dientecitos al frente que bajaban, y uno la metía y giraba y para abrir el ¿qué? Para abrir el baúl. Era experto en abrir esos baúles, ¿cierto? En robar. Yo siempre digo, si hoy me encontrara con todos mis compañeros de estudio, realmente ellos me recordarán por ser el ladrón del salón. Y no porque los robara a ellos, sino que en ese entonces yo trabajaba en un almacén de ropa, y en ese almacén de ropa me robaba toda la ropa que podía, y todos mis compañeros sabían que yo me robaba esa ropa y se las vendía a ellos y a las familias de ellos, ¿cierto? Entonces, si alguno de ellos va a decir, ¿se acuerda de César? Ay, sí, el que robaba la ropa, ¿cierto? Y así, o sea, era una forma impresionante de hacerlo. Cuando ya Cristo viene a rescatar mi vida, ¿sí? Entonces Dios cambió toda esa situación dentro de mi corazón. Pero eso no hace que no aparezca una lucha. Yo muchas veces entro a un supermercado y en 2 minutos ya pensé cómo robar. En 2 minutos, yo digo, esto aquí es súper fácil, ¿cómo robar acá? ¿Sí o no? Entonces, fíjese, una lucha, hay una situación que un día estaba en esa carne y aparece cada rato ahí en una situación que uno dice, wow, increíble, porque uno no quiere como que le pase eso, uno cree que si uno es creyente, pues como que todos sus pensamientos son santos, son puros, como que no le aparece ningún tipo de esos pensamientos. Pues si a usted le pasa eso, gloria a Dios, pero a mí no, me aparecen esas luchas impresionantes dentro del corazón, y ahí es donde nosotros necesitamos entender dónde está la raíz de esa lucha, para que no seamos engañados y podamos también ir creciendo en cómo fortalecer esa vida espiritual dentro de cada una de nuestras vidas. Si hemos nacido de nuevo, tenemos una lucha con una vieja naturaleza dentro de nuestras vidas, ¿cierto? Que cada rato aparece ahí amargarnos la ¿qué? Amargarnos la vida. Pero dice Colosenses capítulo 3 verso 5, si se ubica allí. Entonces, ¿cómo hemos entendido nosotros la vida cristiana? Y ahí necesitamos un cambio. Nosotros hemos entendido la vida cristiana es cómo entrenamos al viejo hombre. El viejo hombre no sabía hacer una cosa y cómo le enseñamos a hacerla. Por eso nos encanta mucho que nos digan 10 pasos para tal cosa, 10 pasos de cómo ser buen esposo, 10 pasos de cómo ser buen hijo, y entonces queremos seguir esos pasos para poder entrenar a esa vieja ¿qué? A esa vieja naturaleza y ponerla a comportarse de cierta ¿qué? De cierta manera, ¿cierto? Y eso a veces dura unos días, se logra por cierto tiempo y después de cierto tiempo volvemos, ¿sí o no? Entonces, a veces en las consejerías matrimoniales la gente dice, vea pastor, es que cada 3 meses hay que venir donde usted, porque cada 3 meses usted viene y vuelve y le dice a mi esposo lo que hay que hacer, y él vuelve y arranca como de cero, pero como que a los 3 meses se le acabó la gasolina y hay que volverle a recordar lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, como quien dice, no se puede dejar el entrenamiento con esta ¿qué? Con esta persona, y nosotros tratamos de entrenar, es como al viejo ¿qué? Como al viejo hombre. Y mire lo tremendo de esto, ¿sí o no? Nosotros queremos amar y empezamos aquí a cantar y tal vez levantamos las manos y le estamos diciendo al Señor en una canción lo extraordinario que fue Él al derramar su sangre, al perdonarme, al sepultar mi pecado, al hacerme justo. Pero de pronto abro los ojos y me encuentro al frente a ese que no me lo paso, ¿cierto? A ese que no es de mi gusto, a ese que no se comporta como yo pienso, ¿sí? Y como que ahí aterriza el amor de Dios. O sea, cuando es para cantarle a Dios estamos inundados de amor, pero cuando me encuentro con el prójimo, como que nos pegamos una atascada en la tremenda en nuestro caminar. Y hacemos un gran esfuerzo y entonces nuestra expresión es muy difícil, porque entrenar al viejo hombre es muy difícil y aparte de eso imposible, ¿sí? Porque no importa usted cuánto entrene un perrito. Nosotros teníamos
Había un señor de la policía que un tiempo se congregó con nosotros y él entrenaba perritos. Y él hacía shows con ese perrito. Y a veces salíamos a hacer algunos bautismos y él llevaba el perrito y en medio de la reunión le decía: pastor, déjeme que yo quiero mostrarle a todos cómo tengo el perrito entrenado para orar. Y entonces él empezaba a hablarle al perrito y yo llegaba y se arrodillaba y le decía: vamos a orar. Y se agachaba y el perrito se agachaba con él. Y cuando él ponía la cabeza contra el piso, el perrito también ponía las manos y... ¿Sí o no? El problema es que ¿cuántos creyentes iban convencidos de que el perrito oraba? Sí, convencidos de que el perrito oraba, simplemente porque lo habían entrenado muy bien, ¿cierto? Y en esos días que vi algo asombroso, porque habían entrenado a un perrito para que no se orinara en la sala, sino para que hiciera su chichi, su popó en un inodoro. Y entonces le ponen una cosita ahí más pequeña y el perrito sube, hace sus necesidades y después con la manito baja el agua y se va. Y uno dice: wow. ¿Sí o no? Ahora le pregunto, ¿está muy bien entrenado el perrito? ¿El asunto es dejó de ser perro? ¿Sí o no? Y entonces después usted sale tan feliz de que ese perrito que ora y de que ese perrito que suelta el agua cuando va al baño, ¿sí?, se vomitó y se comió lo que se vomitó. Y uno dice: y con tanto entrenamiento, ¿cómo vuelve a lo mismo? Porque mientras tenga una naturaleza, no importa cuánto la entrene, esa naturaleza no va a dejar de ser lo que es. No importa cuánto entrenemos al viejo hombre, no va a dejar de ser. Y la religiosidad hace en nosotros que nos inclinemos como a entrenar a ese ¿qué? A ese viejo hombre en nuestro caminar. Y dice Colosenses 3:5, ¿sí?, ¿qué es lo que hay que hacer con ese viejo hombre? Ahí dice cómo entrenarlo, ¿sí? Entonces hay que entrenarlo. ¿Qué dice ahí la escritura? Haced pues morir, ¿cierto? Haced pues morir. Y eso es lo que no es atractivo ¿para quién? Para nosotros, ¿sí o no? Porque cuando venimos con tantas cosas, lo que menos queremos que nos digan es que a eso, con todo eso con lo que vengo, a todo eso necesito es morir, ¿cierto? Por ahí se habla de un hombre que dice que no fue vaciado de vasija en vasija y conservó su olor y conservó ¿qué? Su sabor. Tal vez cambió su apariencia, pero mis amados, el cambio de la apariencia no es lo que Dios está buscando en nosotros. La religión cambia apariencias, nos lleva a comportarnos de cierta ¿qué? De cierta manera, y a veces la religión se convierte en algo que antes nos vuelve mucho más aparentes, porque a veces tenemos más miedo de mostrarnos cómo somos, realmente qué hay en nuestras vidas, y empezamos a comportarnos de una manera artificial en nuestro caminar. Y la vida cristiana no es una vida de émulos. ¿Sabe qué es un émulo? ¿Cierto? Un émulo es alguien que mira a otro y quiere hacer exactamente lo que el otro ¿qué? Lo que el otro hace, ¿cierto? O un imitador que mira a otro y quiere hacer exactamente lo que el otro ¿qué? Lo que el otro hace. Pero Dios no desea volvernos personas que hagan lo que otros hacen, sino personas en las que se manifieste una vida dentro de nosotros. Dice aquí: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces hay cosas que nos fue más fácil dejarlo, ¿sí o no? Con toda seguridad que si le pregunto aquí a muchos, ¿toman? ¿Bailan? Entonces uno dice: no, pero si soy cristiano. Ya como soy cristiano hay muchas cosas que antes hacía que ya ¿qué? Que ya no hago. Pero como hoy se ha entrado como tanta cosa dentro de la vida cristiana, que
la libertad que Dios nos dio se volvió libertinaje en la vida de quién, en la vida de muchos, ¿sí o no? Se convirtió en no entender el amor de Dios, hace que nosotros ofendamos a Dios creyendo que Dios está feliz con nosotros con lo que estamos con lo que estamos haciendo. No, si entiendes el amor de Dios cambia tu vida, el amor de Dios transforma todo tu corazón. Cuando no lo entiendes, entonces lo que haces es permanentemente cruzar los límites. Y dice acá que todas estas cosas, pasiones desordenadas, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, idolatría, atraen la ira de Dios. Pero en el verso 7 dice: en las cuales anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cuando era lo que era la práctica habitual de nuestra vida. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ¿cierto? Y a veces todas estas las cargamos, pero no las vemos tan malas. O sea, veíamos malo la lista anterior, pero esta no. Ira, enojo, malicia, ¿cierto? Usted ha visto que en Colombia sí que le dicen a uno que ojalá usted tenga malicia indígena, ¿sí? Y entonces cuando ven a una persona como no tan habilidosa para algo, le dicen: es que a usted le falta malicia indígena, ¿sí? Y la palabra malicia es habilidad para hacer el mal. De eso viene la palabra malicia, ¿cierto? Y entonces le pregunto: ¿a cuál cristiano le falta malicia? No, le sobra. Al viejo hombre le sobra de eso. Dice: malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿sí o no? Entonces fíjese cómo el Señor va llevando. ¿Qué hay que hacer con todo eso? ¿Llevarlo a dónde? A la muerte. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, sino siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y mire lo hermoso de esto: revestidos del nuevo hombre, ¿cierto? Y esto es muy bonito, porque ese revestirse significa que ya había algo anterior, ya había un vestido, ¿qué? Un vestido puesto. Y me llamó la atención cómo alguien lo explicó de bonito. Ser vestido es cuando Dios pone vida nueva por dentro, y ser revestido es cuando Dios hace visible esa vida por fuera. Y colocaba un ejemplo que es muy fácil para entender. Decía: si usted pone agua en un vaso y hunde ese vaso en el mar, ¿qué hay dentro del vaso? ¿Y qué está rodeando al vaso? Entonces, por dentro está vestido. ¿De qué está vestido? Y por fuera está revestido. ¿De qué está rodeado? ¿Cierto? Y eso es lo que Dios desea para nosotros, que nuestra vida no solamente, ¿cierto? Porque como a veces nosotros tenemos frases que lo que hacen es engañarnos, ¿sí o no? ¿Cuántos han dicho: Dios conoce mi corazón? ¿Sí o no? Cuando alguien nos juzga y nos señala y tal vez nos desaprueba, entonces nosotros nos defendemos y decimos: pero Dios conoce mi corazón. Si usted supiera lo que implica esa frase, más bien caería de rodillas, porque como Dios sí conoce su corazón, Dios sabe que su corazón es engañoso y perverso más que ¿qué? Más que todas las cosas. Lo que pasa es que el que todavía no es consciente de esa realidad soy yo, de la conciencia de esa realidad de nuestras vidas. Romanos capítulo número 8, en el verso número 13. Ya nos vamos a mirar un poco más la parábola, pero quería compartir sobre esto que dice Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Y mire lo hermoso: la manifestación de una nueva vida va a llevar
a la muerte la vida que teníamos. Si apareció una nueva vida, esa nueva vida va a llevar al final la otra, ¿cierto? Porque no es una mezcla, ¿cierto? Eso no es una mezcla la que nosotros vamos a tener ahí, ¿cierto? Dios no está buscando, ¿sí?, Cristofabios, Cristo Césars, ¿cierto? O sea, que sea medio Cristo y medio César. Dios está buscando que Cristo sea el todo y en todos, es lo que dice la Escritura. Por eso nos va llevando al final de quién qué, al final de quién somos nosotros. Entonces, empecemos un poquito allí para entender esto que acabamos de mirar en la parábola del trigo y la cizaña. Porque se empieza a hablar de un elemento que es de los más usados en el mundo. ¿Sabía que el trigo está entre la lista de los 10 alimentos más consumidos en el mundo? De los alimentos más consumidos en el mundo está el trigo. Donde más lo consumimos nosotros, tal vez en el pan. Cuando nos comemos un pan, sí hay un trigo procesado en el que nosotros nos alimentamos, en una galleta. Y es un alimento de uso ¿qué? Mundial. Pero cuando empezamos a mirar todo esto, vamos a encontrar que en la agricultura solamente se puede empezar a detectar. Ahí dice que un hombre sembró en un campo. ¿Y qué fue lo primero que se sembró? Primero se sembró trigo, ¿cierto? Y dice que mientras los hombres dormían, vino un enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. Pero cuando uno empieza a mirar todo esto, y ellos vienen y le dicen que ya el grano está maduro y que tiene mucha cizaña. Pero fíjese que cuando ellos vinieron a ver que había cizaña dentro del campo, o sea que ya había pasado un tiempo, ya había crecido el trigo, llevaba un tiempo de crecimiento y juntamente con el trigo estaba creciendo pero los que estaban ahí no podían identificar la diferencia entre las dos. Las dos son muy parecidas. Se dice que aunque son muy parecidas, son diferentes en todo, pero son muy parecidas en su forma externa. Tienen raíces pequeñas que se extienden mucho y la raíz tiende a enredarse con las raíces del vecino para confundirse y dejar ver como si tuviera unos lazos muy íntimos con el que tiene al lado. Tiene un tronco suave que se inclina con facilidad, tiene pocas ramas y va creciendo a la par, tiene el mismo tiempo de crecimiento del trigo. Pero va sucediendo algo, va creciendo y no se nota la diferencia. Es más, ni siquiera el agricultor que tiene tan buen ojo puede identificar cuándo es trigo o cuándo es qué, o cuándo es cizaña. Solo hasta el tiempo de los frutos. Porque ¿qué ocurre con el fruto del trigo? El fruto del trigo, el grano del trigo es parecido al grano del arroz. Es un grano amarillo y es pesado, de manera que cuando se llena el trigo, tiene un peso que hace que la ramita se empiece ¿qué? A inclinar. Pero resulta que la cizaña también produce fruto. No es que no produzca fruto, sí produce fruto. Los granos de la cizaña son diferentes. Los granos de la cizaña se dice que son morados oscuros tirando a negros. Y por dentro son huecos, o sea, no tienen peso. De manera que no importa cuántos granos tenga la ramita de cizaña. Es más, la cizaña en los cultivos de trigo no es tan conocida como cizaña, sino es más bien conocida como falso trigo. Ese es un nombre con el que es conocido, falso trigo. Y dice que esos granitos, los del trigo sirven para alimentar, pero los granitos
que produce la cizaña, ¿sí? Ellos tienen mucho cuidado de separar antes de cosechar el trigo de la cizaña, porque si el grano del trigo se revuelve con el grano de la cizaña, el grano del trigo es venenoso. Tiene una cantidad, es más, es uno de los granos que produce efectos como, creo que se llaman opioides, que como la cocaína puede producir efectos dentro de ¿quién? Dentro del cuerpo. Cuando usted estudia un poquito más a profundidad eso, hace que el cerebro sea engañado. Muchos de los opioides son utilizados no para quitar el dolor, sino para engañar el cerebro respecto al dolor. Yo no soy médico, todo eso lo investigué un poquito para poderles compartir. Porque en cierta manera la cizaña hace como que haya algo que está alimentando el corazón, que está poniendo como en la dirección correcta, pero en cierta manera no está produciendo un alimento verdadero dentro de la vida de ¿quién? Dentro de la vida del ser humano. Y mire lo tremendo, la cizaña está metida dentro del trigo, pero la cercanía de la cizaña con el trigo no hace que la cizaña se vuelva trigo. Siguen siendo ¿qué? Completamente diferentes. La proximidad física no hace que haya un cambio en esa condición. Tiene que pasar algo al interior, en la naturaleza, ¿cierto? Y cuando miramos eso dice que el Señor salió a sembrar en un campo. Un segundito y ahondamos un poquito más esto en Mateo 13:36. En 13:36 es donde el Señor empieza a explicar la parábola. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el hijo de ¿quién? Del hombre. Y entonces el Señor empieza a dar aquí claridad de algo muy especial. El que siembra la semilla es el hijo del hombre y el campo es el mundo. Y cuando se refiere ahí al mundo, no se está refiriendo ni al mundo físico. Hay momentos donde la palabra mundo se refiere a lo creado, hay momentos donde la palabra mundo se refiere como al sistema, pero en este caso la palabra mundo se refiere a la humanidad, al ser humano, a hombres y a personas. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos de ¿quién? Son los hijos del reino. ¿Quién es el que siembra la semilla? El hijo del hombre. Y el hijo del hombre es la semilla misma. ¿Qué es lo que hace sembrar él? Cuando siembra la semilla, pone de él mismo en cada una de las vidas, en cada uno de los corazones. Él es el grano de trigo que cayó. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar ¿qué? No puede llevar fruto. Y entonces es el grano de trigo que ha sido sembrado en cada uno de ¿quién? En cada una de nuestras vidas. Por eso lo que hace la diferencia en un creyente no es el tipo de religión que practica. Lo que hace la diferencia en un creyente es el tipo de vida que hay en él. Los hijos del reino, dice acá, la buena semilla son los hijos de ¿quién? Del reino, ¿cierto? En los que está puesto el grano de ¿quién? El grano de trigo. Y la cizaña son los hijos de ¿quién? La cizaña son los hijos de el malo. Y aquí entonces esto nos lleva a ir un momento y reflexionar en lo que aconteció en Génesis, porque nos damos cuenta que cuando empieza la historia de Dios plantando a un hombre y a una mujer que Dios los hizo a su imagen y a su semejanza. Un hombre y una mujer que habían recibido de parte de Dios, tenían conexión con Dios. La única fuente
que el hombre tenía en el huerto del Edén era Dios. Si pudiéramos hablar de bien o mal, la única fuente procedía de ¿quién? Procedía de Dios. Todo lo que el hombre sabía, lo conocía porque dependía de ¿quién? Porque dependía de Dios. Pero llegó un momento donde el hombre empezó a escuchar a un extraño y dejó lo que Dios le había dado y abrazó lo que el extraño le estaba ¿qué? Proponiendo. Y nosotros, cuando nos volvemos un poquito a la historia narrada por Dios mismo, ¿sí? Solo lo conocemos porque Dios le plació traerlo a conocer. Y cuando nos habla de lo que pasó con aquel ángel llamado Lucero, ¿cierto? De cómo fue creado de una manera especial para manifestar la gloria de Dios, pero él no quería manifestar la gloria de Dios. Él lo que quería era ser como Dios, ¿cierto? Y una cosa es ser conformados a la imagen de Dios y otra cosa es querer ser como Dios. Por eso tantas cosas se vuelven atractivas para el ser humano, ¿cierto? Cuando nos dicen cosas como que nosotros tenemos un poder en la palabra y que si nosotros declaramos las cosas van a suceder, como si nosotros fuéramos Dios con la capacidad de, por lo que decimos, crear ¿qué? Las cosas, y nos vamos yendo en la dirección ¿qué? Y nos vamos yendo en la dirección equivocada. El único que tiene el poder de hablar y crear es ¿quién? Es el Señor. Nosotros no somos dioses, somos ¿qué? Hombres que dependemos de todo lo que Dios ¿qué? De lo que Dios ha dicho. La fe no es lo que a uno se le ocurra y ponerle el nombre de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de ¿quién? De Dios. ¿A quién necesito oír? A Dios. ¿Y qué necesito oír? Lo que Dios ha dicho. ¿Y a qué es lo que necesito creer? A lo que Dios ha dicho, ¿cierto? No a lo que tú te imaginas, no a lo que tú piensas, no a lo que tú deseas, porque ese se volvió un camino que los hombres tomamos para poder adquirir las cosas que desea nuestro propio ¿qué? Nuestro propio corazón y nuestro propio deseo. Y entonces aquel hombre allá en el huerto del Edén dejó lo que Dios le dio. El Dios le había dado una palabra, que no comiera del árbol que había en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Pero ¿qué hizo el hombre? Atendió la voz de un extraño y abrazó la propuesta de ese extraño. Para abrazar esa propuesta, ¿cuál tuvo que soltar? La de Dios. El Señor le había dicho: el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y el hombre quedó separado ¿de quién? Quedó separado de Dios. Ahora, eso que vino el enemigo y sembró, afectó a todos los seres ¿qué? A todos los seres humanos. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el hombre, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Por cuanto todos pecaron. Eso afectó toda la raza ¿qué? Toda la raza humana, ¿cierto? O sea que toda la raza humana quedamos como falso trigo, quedamos como con una apariencia, pero lo que había dentro del ser humano ahora era ¿qué? Ahora era muerte. Ahora que vino el Señor con la salvación, a poner una nueva vida dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Pero en nosotros ahora hay trigo y hay cizaña. ¿A qué correspondería esa cizaña? A ese viejo hombre en nosotros, que produce unos ciertos frutos, que se levanta igual con otras cosas, pero que tiene una naturaleza diferente, que no puede honrar a ¿quién? Que no puede honrar a Dios. Juan 8:44, ¿sí? Dice la Escritura, y esto es bien particular porque esto confronta mucho el corazón nuestro, como confrontó el corazón de aquellos a los que el Señor les estaba hablando. Jesús, aquel pueblo que le decía: nosotros tenemos un padre, Abraham, hijos de Abraham, ¿qué? Somos descendientes de Abraham. Y les dice Jesús en el 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de ¿qué? Y padre de mentira. Esa fue la naturaleza que sembró el enemigo en ese terreno llamado Adán. Y ahora, ¿cómo quedó ese hombre viviendo en un mundo de engaño y viviendo en un mundo de mentira? Y nosotros necesitamos ser sacados de eso. En algún momento les compartía que me impactaba, ¿sí?, leer algo que en Estados Unidos, que son los duros de las estadísticas, entonces hicieron una convención de cristianos. Vinieron gente de todas partes del mundo a la convención de cristianos. Pero esos días decidieron hacer un análisis de qué era lo que miraban esos cristianos hospedados en esos hoteles alrededor de la convención, porque estaba lleno de creyentes, de acuerdo al análisis que estaban haciendo. Toda esta gente es creyente, vino a esta convención. Miremos entonces las consultas de sus celulares, las consultas de sus tablets, las consultas de sus computadores. O sea, ¿qué es lo que esta gente indaga? ¿Qué es lo que esta gente busca? Los resultados dieron que nunca en ese sector se habían consultado tantas páginas pornográficas como en esa convención cristiana. Y eso es tremendo, confronta el corazón de una manera tremenda, porque en cierta manera, mire, podemos terminar viviendo en un mundo de mentira y podemos terminar viviendo en un mundo de ¿qué? En un mundo de engaño, como que no pasa nada y acontece nada en nuestras vidas cuando nos estamos sumergiendo en un mundo del que solamente Dios nos puede librar, del que solamente Dios nos puede sacar con su gracia y con su misericordia. Porque mire, en estos días que hablaba con alguien, le decía, tal vez muchas personas no van a abrir una Biblia, pero tal vez la Biblia que Dios mandó está escrita ¿en quién? En nuestras vidas. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de la Biblia? Que cuando tú la abres y la escudriñas, Dios deja ver al hombre como es. Abraham no era un hombre perfecto, era un hombre en el que Dios empezó a trabajar para sacarlo de donde estaba y poderlo traer y ponerlo en la voluntad de ¿quién? De él. Porque uno se aterra. Abraham queriendo vender a su esposa, Abraham mintiendo, Abraham con miedo porque llegó hambre sobre la tierra, y empezamos a darnos cuenta cómo todas esas situaciones desnudaron al Abraham. Pero Dios llevó a ese Abraham al final de sus recursos para manifestar en Abraham el poder y la vida de Dios sobre un ser humano. Y entonces lo hermoso es que siempre Dios nos deja ver en la Biblia al hombre con sus imperfecciones para mostrar en esos hombres lo que la gloria de Dios hizo en ellos. De manera que ellos se convirtieron fue en mensajeros de lo que Dios ¿qué? De lo que Dios hizo en ellos. De manera que muchos no van a abrir la Biblia para leerla, pero tal vez la única Biblia que van a leer es la vida tuya. El asunto es que no se trata de que encuentren en ti un hombre o una mujer perfectos. Se trata de que encuentren en ti un hombre y una mujer en los que la obra de Dios está siendo hecha. Eso es lo que se trata. Y cuando esa obra de Dios está siendo hecha, ¿cierto? ¿Qué va a hacer Dios con esa cizaña en nosotros? Con esa vieja naturaleza que trata de producir unos frutos aparentes, pero que no honran ¿a quién? Que no honran al Señor. ¿A dónde va a llevar esa naturaleza? Que cada día renunciemos a ella. Y no es fácil. Y no es fácil porque ser librados de nosotros es ser librados de nuestra propia justicia. Nosotros queremos hacer justicia, ¿por qué? Y todos los días somos inclinados a eso, aún en las cosas más pequeñas, ¿sí o no? Como no me saludó, le aplico la justicia mía. ¿Cuál es? No lo saludo. No me llamó en el cumpleaños, le aplico mi justicia, no lo vuelvo a llamar. Y así empieza nuestro caminar. Vivimos en un caminar donde aplicamos nuestra propia ¿qué?
nuestra propia justicia, ¿sí o no? Y la justicia de Dios es diferente. Recuerdan que hace unos días habíamos compartido algo muy especial respecto de que cuando a Adán se le preguntó qué había hecho, ¿qué dijo Adán? La que me diste por mujer, ¿sí? Y cuando a Jesús se le preguntó qué había hecho su esposa, dijo, ella falló, pero yo pago. Y mire cómo la justicia es diferente. La justicia nuestra es, conforme usted me haga, yo le ¿qué? Yo le hago. Y si nosotros miramos, nosotros vivimos es en ese mundo, no en el mundo del amor de Dios. Nosotros vivimos en el mundo donde respondemos a cada persona conforme cada persona nos trate a nosotros. Pero se nos hace tan difícil responderle bien al que nos hace mal. Se nos hace muy ¿qué? Muy difícil. Porque para que haya esa respuesta, no tengo que ser yo, tiene que ser Cristo en mí, para que haya una respuesta muy diferente. Una damita que conozco, y cada rato recuerdo esa historia para poder entender por qué el Señor quiere manifestar ese trigo en nuestras vidas. Porque una damita le decía a su mamá, y un día estaba yo en esa conversación. Nancy estuvo conmigo en esa conversación para acordarse. Porque una damita decía, vea, mi mamá me maltrata, me habla mal, toda la vida me ha por debajeado. Y yo la tengo en mi casa, soy la que la llevo a las citas médicas, le compro los remedios que necesita. Y le dije a mi mamá, mire, si fuera por mí, hace rato la había echado de la casa, usted no trátame mal, si fuera por mí. Pero si yo la llevo a las citas y la atiendo, si miro que no le falta nada, sepa que no soy yo. Ese es Dios que lo está haciendo en mí, porque si por mí fuera no lo haría. ¿Qué estaba aconteciendo en esa vida? Estaba aconteciendo la vida de Dios, porque la vida de Dios no responde conforme me hacen, me lleva a responder de una manera que diferente, ¿cierto? Porque el fruto que produce el trigo es muy diferente al fruto que produce la cizaña. El fruto de la cizaña es venenoso, destructivo. El fruto del trigo es alimento. Pero qué especial que Dios obre y nos llevando a entender un poco más de esto, porque nosotros entendemos muy poco de la vieja naturaleza que quiere entronarse en cada uno de nosotros, y somos tan inconscientes que no sabemos cuándo soy yo y cuándo es Dios el que está obrando. Y tantas veces cuando Dios nos va haciendo conscientes, nos vamos encontrando, Señor, yo soy el que no quiere hablarle a esa persona, yo soy el que no quiere llamarlo, yo soy el que no quiere hacerle bien. Y entonces todo eso me va llevando, Señor, líbrame de mí mismo y de este obstáculo, para que tú te puedas expresar aquí a través de mi vida. Porque el amor de Dios hace cosas extraordinarias y gloriosas. Dios hace posible, ¿cierto?, lo imposible en el ser humano. Voy a terminar con algo que les conté hace unos días en una de las reuniones de los miércoles, ¿sí? Y como dice don Eduardo, que él hace muchas cosas que para que yo lo saque de ejemplo. Don Eduardo, cuando su hijo se iba a casar, se dedicó a hacerle guerra a la nuera. Y le hizo hasta guerra espiritual. Anoche que tuvimos una boda aquí, yo me paré aquí y me acordé de eso, en la boda que teníamos, porque en el momento de la boda estaban esperando que llegara la novia y don Eduardo estaba en la puerta de la congregación orando para que la novia no llegara.
Estaba orando para que no llegara, Señor, que no llegue, porque no era de sus afectos, ¿sí? Porque realmente pues la damita con la que su hijo se iba a casar venía con un hijo, y eso para él pues no era calificable en ese momento, no era lo que había soñado, lo que había esperado, bueno, todo ese asunto que aconteció. Y era tremenda la situación con eso. Pero pasó un tiempo y un día Dios le habló de una manera muy especial acerca de que Él le iba a poner amor de padre hacia esa nuera y que esa nuera lo iba a mirar a Él como el papá y Él iba a mirar a esa nuera como una hija. Y Dios lo hizo. Pero no fue algo que aconteció después de 100 prédicas. Fue algo que aconteció así en un momento de Dios. En un momento de Dios, Dios hizo eso en el corazón y cambió todo lo que él experimentaba desde su naturaleza hacia la damita, lo transformó de manera que ya no era lo que él sentía. Ahora estaba en el corazón de él lo que Dios sentía, y la pudo ver con otros ojos cuando lo que se manifestó en su corazón fue el corazón de Dios. Y eso es lo que necesitamos que acontezca, porque el trigo da un fruto, pero no es fruto de hombre, es fruto de la naturaleza de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y Dios va haciendo toda esa obra. Y lo que Dios hace en un hombre lo puede hacer en cualquiera de quién, en cualquiera de nosotros. No es imposible. Pero fíjese cómo Dios quitó la carga que puso la carne. La carne pone una carga impresionante sobre nuestras vidas. Sentir rabia, sentir egoísmo, sentir enojo, eso hace muy pesada nuestras vidas. Lo que hace liviana nuestra vida es cuando Dios nos lleva a experimentar su amor. Y su amor es glorioso.